por si las quieren checar después. Bueno, pues empezamos esta materia que se llama la predicación en la revitalización de la iglesia o de las iglesias. Y pues vamos a pasar a la parte del temario. Como ustedes ven, son 10 clases, como hemos trabajado todas las otras materias. Hemos visto el poder de la palabra, o la idea es que veamos hoy el poder de la palabra. Después avancemos a viendo a Dios Santo, donde inicia la revitalización, las etapas de la iglesia, viva, enferma, muerta y museo, y predicando hacia una iglesia sana. Después, cómo está mi iglesia, las áreas distintas que se necesitan para la revitalización, planes para una comunidad eterna, expectativa versus realidad y revitalizar para plantar, ¿no? Entonces, cada clase vamos a ver algún aspecto de la revitalización, pero nos vamos a centrar en lo que sería, sobre todo en la predicación hacia las iglesias, ¿no? Ok. Y se conectó. Ok, bueno, pues hoy vamos a ver entonces el poder de la palabra, el poder de la palabra. Para iniciar así de lleno, vamos a analizar la descripción que vamos a utilizar del concepto de revitalización. Y el concepto de la revitalización es el proceso del Espíritu Santo que infunde fuerza y vigor a la iglesia local por medio de la lectura, predicación y apropiación individual del Evangelio de Cristo para realizar la gran comisión. Es el proceso del Espíritu Santo que infunde fuerza y vigor a la iglesia local por medio de la lectura, predicación, apropiación individual del Evangelio de Cristo para realizar la gran comisión. ¿Por qué creen que sea necesaria la revitalización, hermanos? Aquí les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que sea necesaria una revitalización dentro de las iglesias? Pues pienso, pastor, que en realidad Ajá, estamos viviendo y viendo las iglesias. Me llama la atención donde dice viva, enferma, muerta o museo, que en realidad, por alguna razón, no lo sé, pues, bueno, están las iglesias como, tal vez no muertas, pero tal vez un poquito enfermas. Entonces, alguien enfermo hay que inyectarle, darle medicinas, hay que levantarlo para revitalizarlo. Creo que es muy, muy necesario. ok. Este, ¿Alguien más tiene alguna observación? Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? ¿Por qué creen Yo, que... hermano. Ajá, sí, hermano Ernesto. Ok, gracias. Ahorita yo estaba pensando en un ejemplo que nos daba el pastor Raúl, el que está aquí en Getsemaní de Jutepec. Ujú, Nos daba el ejemplo del enrejado y la vid, y ujú, que el enrejado era la estructura de nuestra iglesia y que la vid era, pues, los cristianos que estamos trabajando, ¿no? O que estamos en conjunto, y que hay, que la vid está mucho menos vista o visible que el enrejado. Entonces, se necesita la revitalización para que crezca la vid en esa alegoría. Es lo que a mí se me vino ahorita a la mente con la pregunta. ok, sí. Sí, ese es un libro, de hecho, completo del enrejado y la vid, que va explicando algunos de esos aspectos que vamos a retomar más adelante. Hermano Asael, ¿iba a comentar algo? Sí, bueno, yo iba a compartir nada más que entiendo que en todo grupo.
social es un fenómeno social el hecho de que con el paso de ciertos periodos de tiempo, algunas, algunas costumbres o algunas actividades que pueden ser muy eh, sistemáticas o repetitivas pueden entrar en una degradación. Por lo tanto, es importante asegurarnos que el mensaje sea entregado de la manera correcta, como se espera que suceda, y por eso este tema de la revitalización, así es como yo lo estoy entendiendo, es esa preocupación que todas las iglesias deben de tener por asegurarse que está sucediendo ah, la entrega del mensaje de la manera correcta y se está apegando no solo a la palabra, más bien apegándose solamente a la palabra sin tomar ninguna desviación por usos y costumbres. Ok. El tema de usos y costumbres va a ser algo fundamental y necesario tratarlo en esta clase porque es uno de los modos donde las iglesias se estrangulan, ¿no? Unos a otros, o como iglesia se estrangula a sí misma. Pero justamente no es el único motivo, o sea, es el mayoritario, por así decirlo, es en el que la mayor de las iglesias cae y por eso se enferman, por, por considerar, o por más bien, me voy a adelantar un poco, pero quitan la adoración para considerar sus usos y costumbres como la única manera de tener un Dios, ¿no? Y por otro lado, hay otras utilizando la analogía de los enfermos que mencionó el hermano aquí, el hermano Manuel. Algunas iglesias no se hacen enfermas, sino que nacen enfermas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas iglesias que surgen de una doctrina completamente equivocada, que Dios obra y que empiezan a tener palabra posteriormente, pues ese proceso del Espíritu Santo es en el cual eh, se muestra en otro aspecto de la revitalización, ¿no? No tanto en las costumbres, sino una mala doctrina que pasamos a ser una buena doctrina, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de la revitalización va a tener varios aspectos. Cada iglesia necesita revitalizarse generalmente. No, cada caso hay que notarlo, hay que verlo, pero eh, los síntomas en cada iglesia van a ir variando. Entonces, eso también es importante que ustedes lo noten. Hay que poner énfasis en algunos lados en algún momento, en otros en otro, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas es la idea que se quiere transmitir. ¿Hay alguna otra opinión, hermanos? Sí, hermano. Ujú. Bueno, yo entiendo que revitalización es necesario para que pues no se caiga también en herejías, que no se desvíen de la sana doctrina, como ya se está viendo en muchas iglesias. Yo entiendo eso, hermano. Ujú. Sí, sí. Es común que, por ejemplo, las iglesias tradicionales, como son la mayoría de nosotros, eh, ya pues que ya dimos a lo largo de estos 80 años 3 veces el catecismo de Heidelberg, ¿no? O la confesión de fe de Westminster, porque ya nos va a interesar la doctrina, ¿no? Entonces se van por otros lados, se van por otros aspectos, y no que sea el único material que se tenga que estar dando, pero se aburren de la doctrina porque no ven su implicación en su vida diaria y entonces se van por usos y costumbres, ¿no? Por el pórtate bien y échale ganas. Eso también sucede constantemente. Bueno, pues esta va a ser ¿cómo se llama? La definición que vamos a ir manejando. El proceso del Espíritu Santo que infunde fuerza y vigor a la iglesia local. ¿Cuántas de las iglesias en las cuales nosotros nos podemos congregar? Tenemos de varios estados, de varios lugares aquí representados. ¿Y, y cuántos de nosotros vemos a nuestras iglesias que en algún momento eran referentes o que eran importantes o que tenían simplemente una comunión, ¿no? O algunos de nosotros llegamos ya en un estado
de que ya se pelearon, de que, eh, de que ya solamente queda los recuerdos de lo que alguna vez fueron y se quedan ahí encerrados en esos recuerdos, ¿no? Entonces, ¿cómo se infunde fuerza y vigor a las iglesias locales en estos momentos? Es por medio de la Yo lectura. quiero hasta físicamente mis hijos tienen que ser diferentes a los que estaban en Egipto. Está la lectura, la predicación, la apropiación y la apropiación individual del Evangelio de Cristo para realizar la gran comisión. Y esta va a ser la parte importante. Esto es lo que le va a dar sentido a la revitalización, la gran comisión. Posteriormente vamos a ir detallando un poco más la definición. Vamos a ir viendo los aspectos que tiene, pero quiero que ustedes la tengan ya presente para que veamos desde dónde vamos a trabajar, ¿no? Si tuviéramos solamente la idea de revitalización de iglesias y no solamente la predicación con la Hola. revitalización. Ahorita, ya sí, ya vi la mano. Este, si solamente fuera la revitalización, lo hubiéramos trabajado desde un poco antes, cómo se va dando, qué es lo que la Biblia va diciendo, para poder llegar a la parte de la, ¿cómo se llama? De la definición, pero de una vez mejor la comentamos desde el inicio para que tengan el contexto de lo que estamos hablando. Hermana Tere. Sí, perdón, decía hola porque llegó alguien acá, pero gracias. Quería preguntar por qué esto de revitalización de las iglesias se está dando así como en muchas iglesias, como si fuera así, algo nuevo o un avivamiento. No entiendo bien por qué. Pienso que todas las iglesias tienen un proceso de desarrollo en su vida. Yo he estado en una sola iglesia desde joven y he visto que es como un proceso de cambios constantes, a veces muy buenos y a veces no tan buenos, a veces muchas divisiones, a veces problemas y a veces un auge tremendo, una como avivamiento muy hermoso que se engrandece en todos los aspectos de la iglesia, no nada más en número, pero en todos los aspectos, pues hay así como una revitalización, algo pues muy bonito. Entonces yo siento que una iglesia como está viva y es cambiante y se transforma, pues pasa eso. Y no nos debemos de asustar de que haya problemas en una iglesia, porque pues, ¿dónde va a atacar más el enemigo? Pues en las iglesias, precisamente. Un predicador dice que una iglesia es como un hospital, donde llegan muchas personas que estamos enfermas y que deben de ser sanadas, y es un proceso de pues de su sanidad. No esté bien. Sí, es verdad que todas las iglesias son dinámicas porque pues, está constituida por personas y por lo mismo, pues no todas las personas estamos en la misma situación emocional, económica, social o se presentan muchas situaciones dentro de nuestras vidas y dentro de eso Dios lo utiliza para santificarnos, ¿no? Por eso fluctúan muchos esfuerzos, van cambiando lo que se hace, etcétera. ¿Por qué ahorita está resurgiendo? ¿Por qué está surgiendo el tema de revitalización? No es nuevo. En realidad, en todas las épocas de la historia de la iglesia se va hablando de este tema, pero lo hablan desde distintas perspectivas, por así decirlo. Algunos son cambios de liderazgo hace que unos prácticamente 4 décadas. Esa era la temática de todos los libros, si ustedes se dan cuenta. Cómo hacemos a la iglesia más eficiente, cómo hacemos porque se daban cuenta de que necesitaba un cambio la iglesia. También, este,
en otras épocas de la iglesia se hablaba de avivamientos porque justamente tenían que ver con las necesidades de la iglesia, etcétera. Y ahorita las iglesias establecidas, pues ya vemos que es una constante y que es sistemático. Esa es la gran dificultad de este siglo, que nos percatamos de que es sistemático que las iglesias vayan bajando de miembros, que cada vez tengan menos influencia en sus localidades y que al mismo tiempo se estén muriendo, ¿no? En Estados Unidos tienen estadísticas más detalladas, pero en los libros que se manejan de revitalización se hablan que de 10 iglesias que se tienen, 4 están en un proceso de que van a acabar su vida en los próximos 5 años. Y las plantaciones de las iglesias tienen prácticamente un 70% de fracasos. Entonces, de 10 iglesias que se plantan, solamente quedan 3 que pueden formalizarse. Entonces, por eso también se está hablando de la revitalización, porque las iglesias locales que ya están fundadas, que tienen muchos años, ya tienen todas las condiciones, pero lo que los está estancando son temas que tienen que ver con adoración, temas que tienen que ver con quién es Dios, fundamentos. Entonces, ¿de dónde está viniendo la vida de esa iglesia? Pues a veces solamente se mueven por actividades, se mueven por tradiciones. Entonces hay que checar de dónde está, eh, cómo están establecidas, ¿no? Entonces por eso también se está dando esto. Bueno, en caso personal, en el presbiterio en el que estoy, hace 3 años se dio por finalizada una misión, una congregación. Es verdad que la pandemia afectó muchísimo y que fue lo que incentivó que este tipo de situaciones se dieran, pero realmente, hermanos, estamos en una cuestión sistemática. Hay muchas iglesias con estas características que se han mencionado, ¿no? Que están prontas a morir. Ujú. Pues esa es la respuesta básica. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Ok. Pues pasando aquí a la siguiente diapositiva, vamos a hablar del poder de Dios y nosotros vamos a reflexionar en la manera en cómo Dios usa su palabra para cumplir su propósito, ¿no? Entonces, tenemos a la Trinidad, cómo ellos han hecho pacto consigo mismo para definir y decidir cómo se va a hacer su plan, su propósito, qué es lo que quieren hacer, etcétera. Y es la Trinidad lo que va a definir todo lo que sucede después, ¿no? Nosotros le llamaríamos el pacto de redención. Pero también tenemos que ir viendo, tenemos que tener claros más bien la idea de el propósito, lo que Dios quiere, que en este caso lo hemos hablado en otras ocasiones de Colosenses 1:20, y reconciliar con Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, este, por medio de la sangre en la cruz, ¿no? Ese sería el resumen de lo que Cristo quiere. Quiere reconciliar, quiere redimir a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Entonces aquí ya tenemos un plan eterno donde el Espíritu Santo va a ir renovando, va a ir, ¿cómo se llama? Regenerando a las personas y lo va a utilizar a través de la palabra de Dios. En nuestro caso, como nos llega a nosotros, es a través de las Escrituras. Entonces, durante toda la Biblia vamos a ir viendo esta idea de, para cumplir su propósito, Dios tiene un plan, nosotros estamos dentro de este plan como iglesia para ir reconciliando, o se nos ha dado, como diría 2 de Corintios, el ministerio de la reconciliación. Entonces, la iglesia es la encargada, es el agente que se utiliza para llevar las escrituras, y estas escrituras son utilizadas por el Espíritu Santo para dar vida tanto a la iglesia como a los que están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, pues podemos ir avanzando hacia otros lugares. Quiero hacerles la pregunta. ¿Ustedes
qué han visto en la Biblia, qué han aprendido acerca de cómo, cómo obra Dios, es decir, qué utiliza Dios para obrar, ¿no? Su palabra. ¿Qué es lo que Dios crea? ¿Qué es lo que Dios hace a través de su palabra? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que Dios hace a través de su palabra? ¿Qué ha hecho a lo largo de toda la historia que se menciona en la Escritura? ¿Qué ha hecho, hermanos? Buscar la redención de su pueblo. Ok, uno es la redención. ¿Qué más ha hecho Dios a través de su palabra? Lo primero es crear, Ok, muy bien. Ahí en sos- Génesis no se menciona. Ajá, perdón, hermano. sostener, crear, Permítame. sostener por medio de su palabra. Ujú. En Génesis no se menciona literalmente que lo que crea por medio de su palabra, ¿no? Pero en el libro de Hebreos sí lo hace demasiado claro. Por fe es que nosotros creemos que Dios ha creado a través de su palabra y que llamó a existir a todas las cosas por medio de su palabra. Ahí mismo en el relato de la creación, ¿qué más hace con su palabra? Y Dios, ajá, hermana Tere. Mm, Los pactos, hizo pacto con el hombre. Ok, ok, ahorita nos estamos adelantando entonces. Este hace los pactos, pero antes en la creación, ¿qué más hace? Y dijo Dios, y dijo varias cosas. ¿Se acuerdan de al menos dos? Que Hagamos todo al era hombre, bueno. Hermano Pablo, hagamos al hombre ese conforme. es uno, ajá. Otro es, sepárese o hágase la luz, ¿no? Sepárese las aguas de la tierra, etcétera. Es decir, empezó con su misma palabra a ordenar y a organizar la creación, ¿no? Háganse los animales, pero pues se necesitaba todo el territorio para que pudieran existir los animales, etcétera. Y una vez que existió todo, pone la corona de la creación que es la humanidad, ¿no? Porque tenemos la imagen y semejanza. Este, también hace los pactos que tienen que ver con la redención. ¿Con Cristo qué hizo, hermanos? Su palabra, ¿qué fue con Cristo? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Ahí se menciona en el chat, guía, enseña, forma y corrige al hombre, ¿ok? Que tiene que ver con el proceso de santificación. El Espíritu Santo convence al hombre de su pecado, Ujú. Y lo hace a través de la el palabra, Evangelio. ¿no? Ajá, Sí, bueno, ok. Entonces nos estamos dando cuenta que de la palabra de Dios, con la palabra de Dios hace todo, que esa es su manera de actuar. Tenemos que reflexionar en eso para darnos cuenta. Utilizaba, por ejemplo, los milagros para señalar y dar credibilidad a sus palabras. Los milagros eran algo que apoyaban las palabras de Cristo. Cuando curaba a los enfermos, era por su palabra que ellos se curaban, siempre estaban acompañados de su palabra, ¿no? En este sentido, el Espíritu Santo va acompañando siempre cuando nosotros estamos leyendo, cuando nosotros estamos aprendiendo, Dios siempre está acompañando su palabra. Quiero que nosotros tengamos en cuenta eso. No vamos a desarrollar más, no vamos a poner más ejemplos, hay muchos, pero que me quiero enfocar en un pasaje en específico, que es de uno de los pasajes que yo creo que ustedes van a reconocer. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿no? Y Ezequiel es llevado a un lugar donde había muchos cadáveres, ahí pongo una imagen, donde está el valle y en el fondo están puros cadáveres, esqueletos que están ahí, ¿no? Eso ha de ser una imagen sumamente fuerte, estar en un lugar donde están puros huesos. eh, y, y no sé si han tenido la oportunidad
de que tengan huesos secos, que hayan visto los huesos secos. ¿Qué se necesita para que haya un hueso seco, hermanos? La muerte. Alguien haya muerto. Ajá, o sea, alguien murió, ¿no? En este caso se piensa que era un ejército completo donde había pasado una batalla y habían muerto. Pero la idea del hueso seco, ¿qué se necesita para que haya un hueso seco? Pues un cuerpo, un cadáver, después Ajá, el hueso seco. sí, pero para que, o sea, por ejemplo, nosotros morimos y no tenemos huesos secos, ¿no? Es una condición que se da cuando se juntan los elementos ambientales, Ah, ¿no? Ajá. Específicamente si se junta calor, si se junta tiempo y si se junta también la resequedad del hueso, ¿no? Con esto quiero ¿verdad? llegar a, Que vea, tiene que pasar mucho tiempo para que sea el hueso así como dices. exactamente. Ese es el punto. Cuando Ezequiel es llevado a este lugar, él ve un montón de huesos que ya han muerto cantidad de años anteriores, ¿no? O sea, no es una cuestión de, o no es como decirlo, eh, no es algo que vayan que por casualidad se levantaron, sino que estos huesos ya están secos, ya llevan mucho tiempo aquí, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis del texto para que nosotros podamos ir reflexionando acerca de lo que va enseñando la escritura. Primero vamos a ver la idea de vivificar que está dentro de todo el texto de estos pasajes, 37, y empieza con y me dijo, bueno, empieza el texto señalando que a Ezequiel lo llevaron a este pasaje de huesos secos y teniendo los huesos secos enfrente, le dice el Señor, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Siguiente versículo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, estos versículos van mostrando lo que Dios tiene en su mente, para qué lo llevó, ¿no? Le dice, hijo de hombre, y le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Cuando ustedes van a comprar pollo o cuando van a comprar res, ¿no? Que son que generalmente es donde vemos los huesos. ¿Esos huesos ustedes los ven porque están vivos? ¿No, verdad? Es porque ya han sido alineados, han sido destrozados para que podamos cortar la parte de la carne, etcétera. Eh, ¿Por qué quiere hacer énfasis o por qué hace esta pregunta Dios? ¿Vivirán estos huesos? Y el Señor le dice, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿no? No hay una manera física, no hay algo que estos huesos pudieran recibir vida, pero si lo llevó ahí es por algo, ¿no? Y el Señor Jehová Hermano, ajá, perdón, yo creo que es para, bueno, el Señor pues lo sabe todo, ¿no? ajá, Como le dijo Ezequiel, pero yo creo que el Señor para mostrar su gloria y su poder, ¿no? Probando a Ezequiel, ¿vivirán? ¿Tú cómo ves, no? Y ajá, por eso Ezequiel dice, pues tú lo sabes, ¿no? sí, Porque eres Dios, pero yo creo que ahí es donde Dios también pues muestra su poder. ajá, sí. Ok, también hay una mano levantada, hermana Tere. Es como una profecía, ¿no? De, de Cristo que va a venir y va a dar vida a todo el que cree en él. Sí, pero aquí no está presente eso. Está presente en los últimos versículos. Entonces, ahí se desarrolla la idea de que va a suceder algo después, ¿no?
Pero aquí no, en este versículo no lo podemos llevar específicamente esto a la idea de la profecía. Ahorita vamos a ver cómo es este proceso. Ok, dice, ¿vivirán estos huesos? Generalmente en términos proféticos, cuando se hacen este tipo de preguntas que parecen imposibles, no es que sean imposibles, pero eh, es una prueba, ¿no? También en el libro de Zacarías vemos al ángel diciéndole, ¿sabes tú qué es esto? No, tú lo sabes, ¿no? Entonces, están aquí marcando ya el tema de todo el capítulo, la vida. ¿Vivirán estos huesos? Y sobre todo, ¿quién podrá traer la vida a estos muertos, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y dice el Señor, dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Un hueso puede escuchar? ¿No? Pues no, ¿verdad? Pero por algo le está señalando el Señor, perdón, Jehová, ¿no? Donde vamos a hacer una pausa es aquí en la palabra de profetizar, porque este es un concepto mal entendido. Cuando hablamos de profetizar, ¿cuál es el principal, el sentido primario de la palabra? Dar a conocer algo que va a suceder. Ok, entonces lo está llevando al futuro, algo que va a suceder, ¿no? Pero, hermano, Ajá. puede ser, o sea, dar a conocer algo que va a suceder, pero en cuanto lo diga la palabra de Dios, ¿no? Porque ahí es donde también viene la mala interpretación de muchos hermanos que, bueno, ahora ya se da por donde quiera, ¿verdad? Eso de que pues voy a profetizar y le empiezan a decir que pues según ven el futuro, ¿no? Pero eso no es profetizar, es Sí, hablar el futuro de lo que habla la palabra de Dios, yo pienso, hermano. sí. Bueno, aquí le agrega el hermano a la idea de ver de esta parte del futuro, siempre y cuando esté apegada a la palabra de Dios, ¿no? O que en este caso los profetas hablen palabra de Dios, pero va hablando hacia la idea del futuro. ¿Qué otro concepto tenemos de profecía o de profetizar? Predicar la palabra de Dios. Ok, predicar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué sentido va a ir adquiriendo la idea de profetizar del profeta? ¿Cuál era su primer función del profeta? Vamos a hacerlo un poco más Denunciar el ajá. pecado, denunciar el Denunciar pecado. el pecado, ok. Eso está entonces en términos presentes, ¿no? Porque no se puede denunciar el pecado futuro sin antes haber denunciado el pecado presente, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. El presente está. Ok. Entonces, ¿qué otro elemento? ¿Cuál era la frase favorita o con la que los profetas eran distinguidos de otros habladores? Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Y lo dicen a cada rato, ¿no? O esto dice Jehová. ¿Esa idea nos está llevando hacia el futuro o hacia dónde está haciendo énfasis? Esa frase, esto dice el Señor. Lo dice hoy para mañana. Ok, esa sería una interpretación, ¿no? Pero el punto importante, vamos a avanzar de versículo para poder. Dice, así ha dicho Jehová. Este es el siguiente versículo, ¿no? El versículo que sería el 5, ¿no? Sí, 5. Ezequiel dice, así ha dicho Jehová el Señor. La idea de la profecía, la parte esencial de la profecía, lo que lo va a distinguir de todo lo demás, no es que se esté hablando hacia el futuro. La idea de la profecía en sí es que Dios está mandando palabra y está encargándole a alguien que traiga esa palabra, ¿no? En este caso, el profeta. El profeta es el oficio
pero es un oficio que se determina por el encargo. En este caso, la profecía o profetizar como verbo tiene que ver con traer la palabra de Dios a su pueblo. Eso es lo principal, eso es lo que va a distinguir la palabra de Dios, que va a distinguir la profecía. En primera, que sea palabra de Dios. En segundo, que vaya a su pueblo. Y ya en tercero, el contenido, que el contenido va a ser variado, ¿no? Gran cantidad de las profecías, pero en serio, gran cantidad de las profecías van a ser dichas por los profetas del Antiguo Testamento para su tiempo. Ellos no estaban pensando en muchas ocasiones en futuro, hay algunas que sí, pero en general eran para su tiempo. Por ejemplo, hay que ver el capítulo 5 y el capítulo 3, el capítulo también 5 por ejemplo, de Miqueas, que está poniendo cosas que se veían en su momento. Ustedes están vendiendo a sus hijos por un par de zapatos, los están dando en esclavitud para que puedan tener zapatos, porque el hambre era muchísima, el trabajo era muchísimo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que lo distinguía? No es que él estuviera hablando para un futuro, en el capítulo 4 sí lo hace, pero lo que más lo enfatizaba es, así ha dicho Jehová. En este momento el profeta trae palabra de Dios a su pueblo. Y esto es la característica, por eso cuando vemos aquí profetiza, es trae la palabra de Dios a estos huesos y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esta interpretación específicamente hasta el último versículo tiene que ser entendida en el tiempo presente, que esos huesos van a tomar vida, ¿no? Pero aquí va diciendo también, así ha dicho Jehová a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Jehová está hablando aquí, está mandando a Ezequiel que hable a estos huesos y que les diga, que les ordene que él va a hacer entrar espíritu en vosotros. Hago la pregunta, ¿quién es el que está haciendo entrar espíritu en esos huesos? Dios. Dios. Estos huesos están dando su autorización, están dando su consentimiento de que van a recibir el espíritu, No, para nada. ¿no? Es muy similar a lo que sucede en Efesios 2, ¿no? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Podríamos hacer una comparación con este pasaje, porque Pablo está hablando literalmente de que estábamos muertos, pero ¿muertos a quién? Muertos a Dios, ¿no? Muertos espiritualmente. Yo hago entrar en vosotros espíritu. Dios es caballero y les pidió permiso a estos huesos de hacer lo que él quisiera hacer, No, no. ¿no? ¿Verdad? Él es todo Señor, ¿no? Y por eso el título que nosotros vemos, la manera, aquí pensando, por ejemplo, en predicación y tomando la definición que hemos estado trabajando durante todo este diplomado, que la predicación es mostrar a Dios como el texto lo está presentando. ¿Cómo está presentando aquí a Jehová? ¿Jehová qué? ¿Qué implicaciones tiene esta palabra? Jehová, él, Señor, ajá, ¿y qué implicaciones tiene entonces Jehová, el que es Señor? Jesús, Jesucristo. No, bueno, ahí se está yendo hacia allá, hacia el Nuevo Testamento. Que Pero tiene la Jehová, ¿qué? autoridad, que tiene la autoridad, que tiene el poder, Exactamente. es el Señor. Ujú. Es el Señor, el De dueño, hecho, es el que está por simbólico, el encima. supremo, todo lo que está diciendo ahorita, Ajá, el Supremo. porque se dice que el no que Y entonces, así ha dicho Jehová el Señor. A estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros
La idea del espíritu está presente porque solamente somos ser viviente. Ahí se explica en Génesis 2, ¿no? Que fuimos ser viviente cuando se juntó el polvo del cual fuimos tomados y fue moldeado por Dios y se juntó con el aliento de vida, el espíritu fue introducido en nosotros. Entonces solamente así es que nosotros tenemos vida. Cuando se separa el espíritu del cuerpo es cuando morimos. Cuando el alma y el cuerpo se separan es la muerte física. Cuando se separa de Dios sería la muerte espiritual, ¿no? ¿Pregunta? ¿Hay pregunta? Una pregunta. Ajá. Aquí el espíritu lo escriben con minúscula, entonces no es el Espíritu Santo. ¿Y espíritu y alma es lo mismo en un ser humano, en una Am, persona? bueno, lo primero, espíritu aquí es el espíritu de la persona, ¿no? A veces la traducción nos ayuda con mayúscula y a veces lo pone con minúscula. Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, pero no en todas las ocasiones lo pone así. Hay que tener cuidado, entonces hay que aprender a leer el Espíritu, no nos vayamos con la finta de que, porque ya esto es mayúscula y minúscula, ya se resolvió el tema, ¿no? Eh, como reformados, aquí va a haber generalmente la postura reformada y sobre todo la que comparte el seminario del cual nosotros somos la extensión, va a enseñar que que tenemos dos partes, cuerpo, y se va a explicar indiferentemente o como sinónimos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ese es un tema que no vamos a desarrollar ahorita, solamente lo vamos a poner como lo que se enseña. Somos dicotómicos en ese sentido, que es espíritu, y puede ser un similar o es un sinónimo alma, ¿no? Y hay otras doctrinas que enseñan que somos, ¿qué es? Cuerpo, espíritu y alma, que lo van tomando de un pasaje de una carta del apóstol Pablo, ¿no? Ahorita nos vamos a quedar con que hay cuerpo y con que hay alma. Y que eso es lo que está haciendo entrar aquí, ¿no? El espíritu en vosotros. Em, ok, entonces estamos aquí en esta descripción. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solamente a través de la participación del Espíritu Santo de introducir o de colocar espíritu en nosotros es que vamos a tener vida, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, si nosotros viéramos todos estos elementos como una imagen que se proyecta en nuestra mente, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Entonces, todo esto es para señalar que no va a quedar en una obra inacabada, sino que esos huesos secos no solamente los va a hacer huesos funcionales, sino que también los va a llenar de tendones y de carne y los va a cubrir de piel y pondré en vosotros espíritu. No van a quedar ahí como cadáveres, ¿no? Sino que van a tener espíritu. Pero lo más importante de este versículo, y esto es cuando lo relacionamos con el tema de la revitalización, es que van a vivir. ¿Pero para qué viven? Viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Viviréis y que yo soy Jehová. ¿Alguien conoce el significado de Jehová y también su significado teológico? ¿Alguien ubica qué es Jehová? ¿Por qué se presenta así?
Creo que Jehová es de los ejércitos. Jehová de Bueno, los ejércitos. eso sería un apellido que se le pone después, ¿no? Jehová de los ejércitos, pero Jehová, Jehová. Sabaoth, ¿no? Jehová de los ejércitos. Este, Jehová, yo soy el que soy, sí, y el que así siempre es. existirá, Ajá. pero, pero se presenta más que nada este, porque es el más, no hay nadie con quien compararlo. Yo creo que otros nombres podrían tener esa idea de que no hay con quién compararlo. La idea de Jehová se presenta con Moisés, ¿no? Como se dimensionó, yo soy el que soy o yo soy el que seré. Este, pero algo más concreto. En cuestión del pacto, en referencia al pacto, porque eso se repetía mucho cuando estaba dando la ley, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, yo Jehová, yo Jehová. No sé si va por ahí. Sí, sí, exactamente. El, la, si quisiéramos poner como una traducción, Jehová significaría el eterno, pero no en una cuestión de eternidad, ¿cómo decirlo?, de su atributo, ¿no? Jehová es eterno, es infinito, es bla, bla, bla. Está sujeto a la idea de pacto. Jehová siempre se va a revelar cuando hay una manifestación de pacto, cuando quiere enfatizar el pacto o cuando están dadas las condiciones de un pacto y entonces se quiere mencionar o se quiere hacer que se piense el pacto de manera implícita, ¿no? Entonces, Jehová es el Dios eterno, pero es el Dios eterno en una relación de pacto con su pueblo, con sus escogidos. Jehová siempre va a ir anunciando esta frase de yo estoy contigo en un pacto, ¿no? Y entonces la idea de revivir a todas estas personas, de ponerles tendones y de ponerles carne y poner sobre ellos espíritu, tiene que ver con yo soy Jehová. Esa es la idea, ¿no? Nos podemos distraer en muchas cosas de esto. Imagínense cómo van a llegar a su casa. Me ha tocado oír predicaciones de eso, que van a llegar y que las personas que ya los daban por muertos hace varios años, que los vean llegar y que digan qué es lo que pasó aquí y ellos les prediquen, les digan, ¿no? Yo soy Jehová, que ellos resucitaron, etcétera. Lo importante es que todo esto está dado para yo soy Jehová. Y eso es lo importante dentro de la revitalización. El proceso que vamos a ir viendo aquí, que está en la idea del proceso del Espíritu Santo, etcétera, se va a ir introduciendo parte esencial de ese comentar, ¿cómo decirlo? El centro de todo eso es para que en la revitalización la iglesia conozca o recuerde quién es Jehová, para que una iglesia esté pues prácticamente muriéndose o que esté enferma, es porque nos hemos distraído en muchas circunstancias de quién es ese Jehová. Y entonces va a ir introduciendo su carácter, va a ir introduciendo quién es este Dios de pacto que mandó a su Hijo Jesucristo. Debe de introducir en nuestras iglesias a través de la predicación cómo es su carácter, cómo es su persona, quién es la Trinidad, ¿no? También tiene que ir mostrando todo lo que sucede en nuestras iglesias, tiene que estar en función. La revitalización es para mostrar quién es Dios, ¿no? Quién es ese Dios que nosotros tenemos y sobre todo, quién es ese Dios al que estamos adorando, al que estamos adorando. Y es increíble que tengamos pasajes en la Biblia, sobre todo, por ejemplo, en el libro de Jueces, que se mencione que esa generación no sabía quién era Jehová y que por eso hacían lo que bien les parecía, ¿no?
Pero en nuestras iglesias eso es muy común, sobre todo cuando les predicamos moralismo a los muchachos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una generación de niños en los cuales solamente han escuchado historias bíblicas, muy bien, que la escuchen, pero que no les han dado, no los han llevado a Jesucristo. Entonces tenemos mucha gente que se sabe la historia de David y Goliat, pero desde esta perspectiva, ¿no? De tú puedes vencer a tus gigantes, tú no le debes de tener miedo a los otros, tú vence a tus bravucones, etcétera. Ese tipo de enseñanzas que no están llevándonos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar en todo esto, la parte primaria que nosotros debemos de ir entendiendo es que la revitalización es para dar vida a aquellos que están muertos, a aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan de ese espíritu enviado por parte de Dios, pero para que conozcan que quién es Jehová, ¿no? Muchos de nuestras iglesias van a mencionar, bueno, yo ya sé quién es Dios, pero son como Job, ¿no? De oídas te había oído. O sea, yo he venido aquí toda mi vida y pues nunca requerí de un compromiso realmente contigo. Bastaba con esas historias que se cuentan de, inclusive conocemos más de la Biblia por lo que vemos en la televisión, que por lo que se predica, etcétera. Entonces, en nuestras iglesias tenemos que estar colocando quién es Jehová, quién es este Dios al cual nosotros estamos adorando. Y esto tiene toda una estructura, tiene una enseñanza, no es un proceso fácil. Imagínense que a la gente que ha estado yendo a sus iglesias por 20 años, le rasques tantito y se den cuenta de que no saben absolutamente nada de doctrina, absolutamente nada de quién es su Dios, pero sean, según ellos, bien piadosos y que ellos son los referentes de la iglesia cuando haya una confrontación, ¿cómo se van a sentir? ¿No? Entonces, eso es parte de lo que ustedes deben de estar considerando. Yo creo que todos pasamos por ese proceso de que cuando empezamos a estudiar un poquito, nos dimos cuenta de que muchas cosas que creíamos no eran como realmente la Biblia los presenta. Y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de seguir aprendiendo de nuestro Dios. ¿Hasta aquí comentarios o dudas, hermanos? Pues sí, hermano, es muy acertado su comentario, lo que está diciendo, y pues sí es necesaria la revitalización porque, como se los comenté el lunes pasados, cuando me tocó exponer, muchas iglesias pues están pasando por todo esto, Ujú. y es donde sea. Sí, eso sí, hermano. Y pues sí, además de que cada generación tiene sus nuevos retos, tiene sus nuevas maneras de pecar de manera exclusiva, la manera en cómo pecan los muchachos, pues a lo mejor serán los mismos pecados, pero la manera en cómo se organizan para hacerlos, la manera en lo que están expuestos hacia ciertos pecados sociales, etcétera, es distinta a la que nosotros teníamos en nuestra juventud. Y por lo mismo también tenemos que encontrar la manera de que ellos conozcan a Jehová, de que ellos conozcan en este caso, a su Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la revitalización, el centro y de dónde va a emanar todo es del Dios del pacto. Sigue avanzando el versículo 7 y dice, profeticé, que esa es la actividad que nosotros tenemos que estar haciendo, tenemos que estar trayendo la palabra de Dios a la iglesia. Y eso, hermanos, no siempre se va a dar desde el púlpito. Muchos de nosotros vamos a tener ministerios de consejería, a lo mejor no consejería formal de ven y te hago una cita y siéntate, cuéntame todo lo que has pasado, pero ¿cuántos de nosotros se nos acerca la gente y nos pide consejos? O que tenemos que estar apoyando a alguien y entonces
la idea de la profecía es algo que tenemos que entender como el traer la palabra de Dios y esto no ha cesado, es algo que nosotros tenemos que estar haciendo, pero sobre todo se va a enfatizar desde el púlpito en este diplomado, ¿no? Cómo es que nosotros que hemos estudiado ya un año, vamos a poder tener más recursos para traer la palabra de Dios al medio de su pueblo. En este caso, a Ezequiel se le pide que profetice y cuando profetiza, pues yo creo que ha de sentir a veces como nosotros, ¿no? Cuando predicamos aquí por este medio, uy, todas las pantallas apagadas, ¿no? Profetizaba y no sentía ningún tipo de respuesta, ¿no? Y vean lo que dice, profeticé pues como me fue mandado. Había una ordenanza de parte de Dios, también una manera de cómo hacerlo, y él trajo la palabra de Dios, y aunque no podía ver la respuesta o él lo hizo por fe, porque la respuesta que le estaban dando, ¿qué respuesta iban a tener esos huesos, no? Entonces, en muchas ocasiones nuestras predicaciones las vamos a sentir así, ¿no? Que no vemos una reacción de parte de los hermanos. O lo peor, ¿no? Que con este calorcito ya van a empezar a dormirse los hermanos en nuestras bancas. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha mandado a profetizar, vamos a entender también la gran responsabilidad que tenemos de traer la palabra de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia de esta palabra que, que se le mandó a Ezequiel? Y que cuando él la hizo, Dios respondió, que hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí con temblor, y he aquí un temblor. Piensen también cuando hubo un temblor cuando se profetizó, cuando hubo un temblor importante, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense eso, que esos cadáveres que estaban ahí se empezaron a juntar unos con otros. Y miré y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y más adelante vamos a ver la interpretación de este pasaje, nada más quiero que se queden con esta idea de, pero no había en ellos espíritu. Tenían toda la forma, tenían fisiológicamente todas las capacidades para ser una persona, pero no eran una persona. Ellos eran un cascarón, ¿no? Ellos eran un cascarón que tenían el, que tenían forma de humano, pero les faltaba algo vital para que fueran humanos, ¿no? Hasta aquí hay preguntas o dudas, hermanos, comentarios, ¿no? Sigue avanzando el versículo 9 y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Y en este caso hay que entender, ¿no? Ver, aquí hay dos posibilidades, al Espíritu Santo para que entre y traiga espíritu, o al espíritu de las personas para que entraran, ¿no? Aquí no vamos a ir ¿cómo decirlo? Ahí están estas dos maneras de interpretar. Hay algunos autores que se pelean por unos, etcétera. Aquí solamente vamos a otra vez a resaltar la idea de profetiza y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Y vean ahora cómo, por eso les digo que este pasaje es complicado, por eso hay varios autores. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. Arriba menciona espíritu sin la mayúscula y abajo sí con la mayúscula, ¿no? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, la idea que está aquí presente, cuando se habla de estos espíritus, vamos a tomar la postura de que
hay participación del Espíritu Santo. En este caso, yo creo que más bien viene en la idea del principio, profetiza al Espíritu y después que este Espíritu venga, ¿no? Para que entre en ellos Espíritu en ellos, ¿no? Para que entre en ellos. No nos vamos a meter mucho en estos detalles, hermanos, pero la idea que quiero que vean en estos versículos es necesaria la participación del Espíritu Santo dentro del proceso de la profecía, dentro de traer ¿cómo se llama? La palabra de Dios a su pueblo. Es necesario ese reavivamiento, esa regeneración por medio del Espíritu Santo. Y después, como consecuencia dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y por eso se piensa, por esta sección, se piensa que los, ¿cómo se llama? Que los cadáveres que estaban ahí venían de una lucha antigua, de una batalla que sucedió años antes y que eran un ejército grande en extremo. Si ustedes se van dando cuenta, hay palabras que se repitieron bastante. Está la idea de profetizar, está la idea de espíritu, está la idea de vivificar o vivirán y también está presente la idea de los muertos. ¿Qué es lo que cambia una situación de otra? ¿Qué es lo que cambia un estado de muerte a vida? En este pasaje, hermanos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hizo que se modificara? Hay una orden de por medio, ¿no? Ajá, ok. ¿Dada por quién? ¿Y quién la hace o quién la ejecuta? La orden que da Dios o que el mensaje de hacer, generar la acción, la actividad, la ejecución de profetizar, la da Ok, Dios. muy bien. ¿Y quién tiene el poder en esa parte? O sea, ¿quién es, con qué poder se está dando vida a estos que estaban muertos? ¿Ezequiel tenía el poder para darles vida, hermanos? No, es el No, es el espíritu, poder de Dios. es el espíritu, Dios es un Ujú, espíritu. ok, El Señor. sí, sí. Aquí hay que ver, ¿no? Se dieron tres posturas, es Dios, es el Espíritu y el Señor, ¿no? Al final, cuando tenemos una idea trinitaria, pues se nos resuelve todo esto, ¿no? Para nosotros lo tenemos más fácil que que para los antiguos del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, es justamente Dios Padre, en presencia de, ¿no? Siendo Jehová, o presentándose como Jehová, que es el Señor. Él es el que manda, ¿no? Al Espíritu. Y en sujeción el Espíritu hace también lo que el Padre le manda hacer. Eso también lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu en sujeción voluntariamente hace, ¿no? Es enviado por parte del Padre y de nuestro Señor. Pero al final de cuentas son la misma persona, ¿no? Son el mismo Dios en tres personas. Entonces, aquí hay que verlo integralmente, hay que ver que Dios es el que está haciendo la obra, claro, el Espíritu estaba ahí presente, pero al final de cuentas es toda la imagen de Jehová Dios mandando a su Espíritu, ¿no? Jehová el Señor, como se nos ha ido presentando. Y la idea de profetizar es el medio por el cual Dios ordena que se haga su plan. Por eso les mencionaba las láminas del principio. En este pasaje se ve muy claramente cómo está la Trinidad. Bueno, en el caso de la segunda persona de la Trinidad no es tan evidente, pero está el Padre y está el Espíritu Santo. Ya vamos a ver cómo aparece aquí nuestro Señor. Pero después vemos que tiene un propósito, que es el de reconciliar, el de restaurar.
Y también lo va a hacer por medio del plan, este plan que incluye que sus profetas profeticen a estos, ¿no? Y todo esto nos va enseñando cómo es que el poder de la predicación, el poder de lo que sucede, los cambios que se dan, no es por medio de nosotros, es por medio de Dios. Nosotros somos siervos. Y aunque yo creo que la mayoría lo sabe y lo conoce, siempre es necesario enfatizarlo. Los resultados son una consecuencia del deseo de Dios, pero nosotros tenemos que hacer lo que se nos ha mandado, ¿no? Lo que Dios nos está mandando. Algunos de ustedes tienen el privilegio de ser pastores y cargar con la responsabilidad de la iglesia, de que sea como Dios nos ha mandado para que sea una iglesia. Y por otro lado, algunos son ancianos o son diáconos o tienen alguna responsabilidad o no tienen, pero al final de cuentas Dios es el que está permitiendo que cada uno de ustedes entienda un poco más este proceso. No es de nosotros que haya vida dentro de una iglesia. Pero siempre que vaya, que hay palabra y que se haga como lo que se está pidiendo por parte de Dios, la consecuencia es que haya vida, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que de nosotros no depende esa vida, pero si Dios nos está mandando, Dios es el que está procurando esa vida. Hay mucha gente que se distrae con las mega iglesias y dice, es que vean todo lo que están haciendo, pero ¿está la palabra de Dios ahí? ¿Hay vida en esas iglesias? ¿Hay vida en muchas de esas iglesias de la prosperidad? Y yo creo que hay que revisar cada caso, ¿no? Cada iglesia es distinta. No porque haya mucha gente significa que no haya palabra. Pero una de las tendencias actuales es que si hay mucha gente es porque están buscando otra cosa que no sea la palabra, ¿no? Entonces eso lamentablemente es una tendencia eh, y las mega iglesias no nacieron de ahí. En realidad muchas de ellas buscaban la palabra de Dios, pero se ha ido malentendiendo el concepto de iglesia. Entonces, hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Hermano, Ujú, estoy viendo ahorita bueno, el pasaje que estamos llevando. Yo creo que sí, bueno, a mi punto de vista, una opinión nada más. Yo sí ujú, veo a las tres personas ahí, como dice usted, Dios, el Padre, ujú, el Espíritu ujú. y Jesucristo, la palabra. Jesucristo la palabra, ok. Es una interpretación interesante. Ujú. Bueno, yo creo que más bien estos tuvieron vida por lo que va a hacer Jesucristo posteriormente en la cruz, ¿no? De que por medio de ellos, ¿no? Por medio de él, es que tienen, o se ¿Sí? podría mencionar la vida, ¿no? Sí, Pero, ajá, cuando dice, llega la hora que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O ujú, sea, Jesucristo es el que es la palabra, el verbo, el Espíritu y Dios Padre, el plan. sí. Ahí se iría entendiendo que es una manera de previsualizar, ¿no? Lo que se le llama una tipología, un tipo. Ah, que la palabra es Jesús. Ujú. Síganlo analizando, hermanos, síganlo estudiando. Hay varias interpretaciones de este pasaje. Todas que van concretando en la idea de que obtuvieron vida por la profecía o por lo que hizo el profeta. Y es ahí a donde me quiero centrar. Sigan estudiando las otras partes. Pero lo que quiero es enfatizar esta idea de que Dios está dando vida a través de que su poder se articula por medio de esta profecía, ¿no? No tenemos el poder, como predicadores no tenemos ese poder, pero sí es Dios el que lo tiene. Y después llegamos al versículo 11, que va a ser ¿cómo se llama? La interpretación de lo anterior.
En las parábolas veíamos o se ve en muchas ocasiones que está la parábola y inmediatamente después o un pasaje después viene la explicación de la parábola, ¿no? Entonces aquí también va a haber una significación de estas palabras que se dieron previamente. El versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, de todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí está el significado de los huesos, ¿no? Son la casa de Israel. ¿A ustedes les gustaría que que compararan su iglesia con con un cúmulo, con un acumulado de huesos secos que no tienen vida, que solamente están tirados, ¿no? Pues esto es lo que está haciendo Dios. Sus escogidos, los que habían recibido el pacto, están siendo comparados con los huesos secos. Todos, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces, estos huesos secos simbolizan la casa de Israel y ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿En qué periodo de la historia se escribió Ezequiel, hermanos? En el exilio. Ajá, en el exilio, ¿no? Inclusive el primer capítulo menciona que Ezequiel recibe su revelación cuando están yendo, ¿no? Hacia el exilio, que ya están en camino, ya no están en Jerusalén, ya están afuera de Jerusalén, siendo uno de los exiliados, este sacerdote. Entonces, en medio de ese exilio, en ellos, los que están diciendo aquí, se secaron nuestros huesos y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruido, lo dicen porque vieron la destrucción de Jerusalén, lo dicen porque vieron todo lo que lo que sucedió con su pueblo y que no tienen esperanza ellos, ¿no? Entonces, estos dice que están todos destruidos. ¿Qué es lo que hace Dios para mandarles vida? Profetiza y diles, así ha dicho Jehová, otra vez se presenta como Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, si ustedes se sienten todos destruidos y están muertos como estos huesos secos, yo los voy a sacar de sus sepulturas y los voy a traer aquí. Los voy a traer a Israel otra vez. Por tanto, profetiza y diles. Si ustedes van notando, esta indicación es muy similar a todos los elementos que hemos visto anteriormente. Por tanto, como consecuencia, haz lo mismo que ya hiciste con estos huesos secos. Ahorita tuviste la manifestación de cómo estos huesos tuvieron vida, cómo se fue uniendo los tendones, hueso con hueso, carne y la piel. Y ahora vas a ir con aquellos que no tienen esperanza, que están vivos, que su alma, que su espíritu todavía está dentro de ellos, pero que no tienen ningún tipo de esperanza, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿quién está más muerto? ¿Aquellos que no tienen esperanza o los que perdieron la vida? ¿O aquella iglesia, aquella casa de Israel necia que no ve salvación en Jehová, yendo hacia Babilonia? ¿Quién sería peor? ¿Aquellos que están separados de Dios o los que se separó su cuerpo de su alma y por eso tienen muerte física? Entonces, de alguna manera está haciendo una comparación entre muerte física y muerte espiritual, ¿no? Los que no tienen esperanza, los que son de todo destruidos. Por eso profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Y aquí es interesante ver cuándo Jehová abrió los sepulcros.
¿cuándo se puede ver claramente? O sea, ¿cuándo se dio de manera literal que Jehová abrió los sepulcros y hubo vida de muertos? Ahí tienen una pista en el chat. ¿Alguien, hermanos? Creo Comenten. que cuando, bueno, lo que Ajá. yo sé es que cuando entregó su espíritu al Señor Jesús en la cruz. Ah, sí, sí, sí. Ahí que se menciona, ¿no? Que hubo tinieblas, un fuerte terremoto, ¿No? pero dentro de esos, de esas señales, hubo muertos que se levantaron de sus sepulturas, ¿no? Hermana Tere. Sí. Una pregunta, ¿es lo mismo sepulcros y sepulturas? Mm, Creo que tiene que ver más con la forma. Por ejemplo, el sepulcro es como todo el lugar, el hoyo y la piedra que se pone encima. Eso serían los sepulcros. La idea de sepultura es el hoyo, pero con piedras encima. Am, no sé cómo explicarles esto. La sepultura es la muerte, el que esté dejado ahí, eh, bajo tierra, pero la idea de sepulcro incluye una piedra que se tiene que mover. Los ricos eran sepultados o en sepulcros, como en el caso de la tumba de Jesucristo, que estaban en una peña, pero los que no tenían ese dinero se sepultaban en la parte del, ¿cómo se llama? En la parte del suelo, pero por el tipo de piedra que hay allá no se puede escarbar mucho. Entonces lo que hacen es depositar el cuerpo hasta donde pudieron rascar y en muchas ocasiones queda el cuerpo eh, exhibido, queda por ejemplo a la mitad y entonces lo que hacen es poner una sepultura, poner encima unas piedras. Eh, ¿Sí se va entendiendo esto? La diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, gracias. Sí. Ajá. Bueno, retomo esto para poner un ejemplo. Cuando un cuerpo quedaba así a la mitad, que no lo podían enterrar más porque la piedra no permitía que se siguiera raspando, encima ponían piedras que eran calizas, porque allá todas las piedras son de ese estilo, y además se pintaba de blanco con cal. ¿De qué color es la cal, hermanos? Blanca, ¿no? Blanca. Exactamente. Y Ah, por eso, eso dice de los sepulcros blanqueados, ¿no? sí, Refiriéndose a a los fariseos. ajá, exactamente. O sea, ellos son personas muertas que están siendo exhibidas, pero para que recuerden que también en la ley de Moisés se dice que las personas que toquen un cadáver que son inmundas, ¿no? Entonces, para que las personas no fueran inmundas, los pintaban de esta cal para que no los tocaran, para que no tuvieran contacto con muertos y en este sentido los pudieran identificar. Bueno, ellos son sepulcros blanqueados, ¿no? Los muertos, los fariseos. Y para ir avanzando, dice que estas son sus sepulturas. eh, Abres los sepulcros y nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, de que por medio de su muerte hay vida en medio de, hay vida, ¿cómo se llama? En Israel, en la tierra de Israel. Am, ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? ¿No? Ok. Bueno, entonces, para concluir, ¿dónde comienza la revitalización? ¿Dónde nosotros tenemos que poner atención? La vida dentro del pueblo de Dios se da cuando la palabra de Dios está presente, cuando está la palabra de Dios.
Cuando Dios envía a alguien a dar la palabra de Dios, cuando se da la palabra de Dios. ¿Sí? No hay iglesia sin palabra. Cuando está la palabra es donde hay iglesia, de ahí va brotando. Entonces nosotros tenemos que poner especial énfasis, especial cuidado en cómo se está dando la palabra de Dios en nuestros contextos, en nuestras iglesias. La vida dentro del pueblo de Dios se da cuando hay palabra. Y también introducir una verdadera predicación es esencial para la revitalización. Aquí es revitalización, no predicación, aquí me confundí. Entonces, introducir una verdadera predicación es esencial para la revitalización. ¿Por qué creen que sea importante o que sea esencial una verdadera predicación? Piensen en lo que hemos visto de Ezequiel. ¿Por qué era importante que se profetizara y que se reviviera este ejército? para que conocieran quién era Dios. Exactamente. Entonces, cuando nosotros predicamos, cuando tenemos una verdadera predicación, la iglesia va a ir conociendo al Dios que va a adorar. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos dentro de nuestros esquemas de predicación, dentro de nuestros pilares, por así decirlo, de nuestra filosofía de predicación. No es enseñarles a vivir bien, es que conozcan al Dios del pacto. Y conocer al Dios de pacto no solamente es conocer su naturaleza, sino conocer lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho, para quiénes lo han hecho y también qué es lo que va a suceder con aquello que ha hecho, ¿no? Entonces, todo esto es revelado a través de su escritura. No es un trabajo fácil, hermanos. Hay que estudiar, hay que estar al pendiente. Y también cada iglesia tiene la complicación de que los congregantes aprenden de manera distinta. Necesitan que se les ponga énfasis en ciertas cosas. Eso es algo que se da solamente cuando se conoce a la congregación por un tiempo. Entonces, esto, por eso hay pastores que tienen que estar presentes o ancianos que tienen que estar presentes o gente que tenga que estar ahí predicando de manera constante para poder conocer a su congregación y para que puedan aprender realmente quién es Dios, ¿no? Ya Dios lo puso en su palabra, ahora hay que mostrarlos, hay que enseñarles a que vean a Dios. Entonces, hermanos, la revitalización empieza por ahí, empieza por Dios. Eh, Si ustedes están en iglesias en las cuales se pelean, en las cuales hay divisiones, en las cuales ven que cada vez hay más muertos y menos gente que se acerca, o que han perdido esa vitalidad que tenían años antes, porque antes eran más, porque ya cada vez hay menos miembros, porque la gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios, solamente quieren cosas fáciles, tengan por seguro que lo que necesitan es que se les explique, que se les enseñe, que se les muestre quién es Dios. No todos lo van a recibir bien, pero esa es nuestra obligación. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Profetizamos o traemos la palabra de Dios al pueblo para que conozcan quién es Jehová, ¿no? Entonces, todos pasamos por este proceso. En algún momento todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos trajo con su espíritu y por lo mismo tenemos vida. Ahora que tenemos vida y el gran privilegio de seguir enseñando la palabra de Dios, el propósito es que conozcamos quién es Jehová. Y por lo mismo tenemos que hacer hábitos de leer la Biblia de manera constante, que si nosotros no lo conocemos, pues menos lo vamos a poder predicar. Tenemos que apropiarnos de esas promesas que Dios ha hecho en su palabra de quién es Él y por qué se están dando, ¿no? Entonces, eso solamente se hace por medio del estudio de la palabra de Dios.
¿Comentarios o dudas, hermanos? Hermano, Ujú, Ninguno. este, entonces pienso que pues sí es importante usar este tipo de predicación, exposición para revitalización de la misma iglesia donde estamos congregándonos. ujú, Porque bueno, yo al menos no sé en sus iglesias, hermanos, pero yo sí he visto la necesidad en varios hermanos aquí en la iglesia, pues que sí necesitan conocer más a Dios. Me refiero en la forma bíblica, doctrinal y creo que en todos los aspectos. así es. Yo creo que sí, pues sí, se debe practicar esto un poco más en nuestras iglesias. Ujú, Sí, pastor, recuerdo ajá, que al principio, cuando iniciamos este seminario, usted mencionó algo que se me quedó muy, muy, muy grabado, que en las iglesias lo que tenemos que hacer es predicar palabra de Dios, y es cuando se me quedó grabado lo que comentó el otro día Ángel, ¿no? ¿Dónde está Dios en ese pasaje que estás predicando? ¿Qué está haciendo Dios y qué está demandando Dios? Y cuando la iglesia, usted decía, cuando la iglesia escuche palabra de Dios, va a anhelar seguir escuchando palabra de Dios, y eso es lo que va a traer el crecimiento, la revitalización, lo que usted menciona ahora. ujú. Sí, en un mundo utópico, la iglesia va a anhelar, ¿no? Eh, hay tres personas o hay tres maneras de responder a esto. Los necios que están condenados desde la eternidad van a aceptar solamente aquellos que no les comprometa, pero les va a incomodar y en algún momento van a rechazar esa verdad. Puede que se queden en la iglesia como un sistema de creencias o de organismo, no sé cómo decirlo, pues, de actividad, ¿no? Pero que en realidad nunca hayan sido cristianos ni lo sean. Cuando predicamos la palabra puede también existir las personas que son cristianas realmente, pero que están distraídas en su pecado y que en algún punto Dios va a utilizar la predicación o la enseñanza o algún hermano dando algún consejo o alguna exhortación y sean realmente sacudidos y se puedan arrepentir. Pero en este sentido, la predicación de Dios genera todo un ambiente para que se dé esa transformación y ese arrepentimiento, ¿no? Y los otros que son personas que están consagradas, de que viven momentos donde realmente anhelan a Dios en su vida y que pueden que estén pasando miles de cosas en sus contextos, que estén en duelos o que estén en enfermedades o en escasez, pero aún así Dios permite eso para que puedan ver esa necesidad, ¿no? Y ahí esos son los que realmente van a desear, ¿no? Eh, no siempre podemos tener a estas personas al 100% dedicadas a la iglesia, pero Dios va poniendo tiempos, va poniendo caminos y sobre todo la predicación va a traer gente que les guste, que anhelen estar en la predicación. Y hermanos, como un remanso para sus iglesias y algo que también me gustaría que ustedes contemplaran, gracias al carismatismo dentro del cristianismo, hay mucha gente que conoce de Cristo, pero que ya no les sacian las predicaciones superficiales y que de alguna manera o se están yendo de sus iglesias o ya se fueron hace varios años y lo que están anhelando es palabra de Dios. Entonces, con procesos adecuados, esas personas pueden ser discipuladas en sus iglesias porque van a escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, en realidad no saben cuánta necesidad hay en este momento. En muchas ocasiones se nos culpa o se nos tacha a los reformados de que sacamos a otros cristianos de sus iglesias. No, no procuren esa actividad, pero si ellos realmente están deseando a Dios y no lo encuentran en sus iglesias, y si aquí por la gracia de Dios en sus contextos, en donde ustedes se congregan, lo encuentran, pues
eso es parte de la obra de Dios, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de que cada vez más hay cristianos que requieren, necesitan y añoran la profundidad dentro de la palabra de Dios. Entonces, tengamos en mente esto, gracias a Dios, pero también que podamos ser un medio para esas personas. Ahora falta hallar el camino para que podamos seguir evangelizando, pero también para que esas personas nos puedan encontrar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo nos van a encontrar? Pues predicando la palabra de Dios. Ujú. Pues bueno, hermanos, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ok. Bueno, pues les pido, esta grabación se le va a subir, no sé a cuál plataforma, pero se les va a compartir. Am, pues hasta aquí, hermanos. Este hermano, eh, ¿cómo se llama? Pablo Nicolás, ¿nos puede hacer una oración? Sí, hermano. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque nada es casualidad, Señor, nada es al azar. Y gracias por la enseñanza de este día, Señor, con su hermano Efren. Te rogamos que lo sigas bendiciendo, que le sigas usando, Señor, que tu Santo Espíritu siga trabajando con él, Señor, para que sus enseñanzas, Padre, sean de bendición para tanto para siervos, pastores, eh, Señor, que estamos trabajando en tu obra. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están junto conmigo aprendiendo, estudiando, Padre, que también les hayas dado esta gran bendición, Señor, de revitalizar, predicar a sus iglesias para que te conozcan mucho mejor que antes, Padre. Gracias por esta hora. Te rogamos, Señor, que eh, sigas con nosotros y que pronto, Señor, el próximo lunes sigamos adelante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, que Dios les cuide y les bendiga, hermanos. Igualmente, Bueno, pastor, Buenas gracias. noches, Saludos Dios les Buenas bendiga. Gracias, noches. buenas Bye noches. bye. Luego, bendiciones pastor. para toda